inmediatamente iniciar con la temática de hoy. Para los que no vinieron el viernes pasado, ¿quiénes no vinieron? La hermana no vino. Bueno, los que no vinieron el viernes pasado, les recuerdo que ya el viernes pasado estuvimos hablando, o mejor dicho, iniciamos con el temario de el desarrollo de los concilios cristológicos y ecuménicos, ¿cierto? Vimos los dos primeros concilios. En primer lugar vimos el primer concilio cristológico y ecuménico, primero de Nicea del año 325, donde se definió la doctrina de la Trinidad, la doctrina cristológica de la unión hipostática, que enseña que en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo convergen dos naturalezas: la naturaleza divina, por la que nuestro Señor es Dios, y la naturaleza humana, por la que Él es hombre. Después del primer concilio cristológico y ecuménico de Nicea, vimos el segundo concilio cristológico y ecuménico, primero de Constantinopla, del año 381. En ese segundo concilio se definió la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo y se ratificó la doble naturaleza que hay en Cristo. Entonces, al ratificar el segundo concilio ecuménico lo que el primero de los concilios definió, cada uno de estos concilios emitían una declaración de fe. Esa declaración de fe emitida por cada uno de los concilios es lo que recibe el nombre de el credo. Como el concilio de Constantinopla, el segundo de los ecuménicos, ratificó la decisión del primer concilio ecuménico, que fue el primero de Nicea, se hizo una fusión entre la declaración de fe del concilio de Nicea, que es el famoso credo niceno, y la declaración de fe del concilio de Constantinopla, que es el credo constantinopolitano. Entonces, como se hizo una fusión de los dos credos, esa fusión es lo que hoy se conoce con el nombre de el credo niceno-constantinopolitano. Así se conoce a la fusión de los dos credos. Para hoy nos toca ver el tercero de los concilios. El tercer concilio ecuménico se realizó en la ciudad de Éfeso. Este tercero de los concilios ecuménicos que se hizo en la ciudad de Éfeso fue realizado exactamente hacia el año 431 después de Cristo. Cada uno de los concilios fueron convocados por los emperadores, porque cuando los concilios empezaron a realizarse, pues ya la iglesia gozaba de estatus legal frente al régimen o el imperio romano. El emperador era el que convocaba a los concilios. Este tercer concilio ecuménico fue convocado por el emperador de Oriente, Teodosio II, y el emperador de Occidente, Valentino III. En la época de Constantino dividió el imperio en dos sedes imperiales: la sede de Roma y la sede de Bizancio, que posteriormente recibió el nombre de Constantinopla en honor al emperador Constantino. Hacia el siglo V habían dos emperadores: estaba el emperador de Oriente y el emperador de Occidente. Este concilio ecuménico, el tercero, fue convocado por ambos emperadores, por el emperador de Oriente, Teodosio II, repito, y por el emperador de Occidente, Valentino III. ¿Por qué fue convocado el tercero de los concilios? Que se hizo en la ciudad emblemática para el cristianismo, como era la ciudad de Éfeso. En primer lugar, se convocó a este tercero de los concilios ecuménicos para debatir otra falsa doctrina, que era el nestorianismo, y una segunda falsa doctrina llamada el pelagianismo. La primera falsa doctrina, el nestorianismo, recibe este nombre porque su fundador fue un importante y famoso obispo del siglo V llamado Nestorio.
¿Quién era Nestorio? ¿Qué decía Nestorio? Nestorio en una época fue un gran defensor de la ortodoxia de la fe, de la doctrina recta, pero se desvió en materia de las dos naturalezas que había en Cristo. El concilio de Nicea y el de Constantinopla habían dejado bien claro que en la persona de nuestro Señor Jesucristo estaban unidas dos naturalezas: la naturaleza divina, por la que nuestro Señor es Dios desde siempre, y la naturaleza humana, por la que nuestro Señor, siendo Dios, tomó forma humana o se encarnó, participó de manera directa y protagónica de la historia humana al humanizarse, al hacerse como nosotros. Eso lo definió el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Nestorio, ¿qué enseñaba? Bueno, Nestorio hablaba de lo divino y de lo humano, pero no como dos naturalezas. Para Nestorio había dos Jesús, o habían dos personas. La persona divina, según Nestorio, la persona divina era el Hijo de Dios o Hijo del Padre. Para él la persona divina es el que los evangelios definen como el Logos. El Logos es la persona divina, decía Nestorio. Hijo de Dios, Hijo del Padre, es Dios, pero es una persona. Y la persona humana era otra persona diferente a la persona divina. Mientras la persona divina era el Hijo de Dios o del Padre y era el Logos, la persona humana, no naturaleza, la persona humana era el Hijo de María con José, y la persona humana se le llamó o se llamaba Jesús de Nazaret. Entonces, según Nestorio, cuando la persona humana va a Juan el Bautista a ser bautizado por Juan en el río Jordán y se abre el cielo, y dice el escritor sagrado de los evangelios que el Espíritu del Señor venía en forma de paloma, y la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Para Nestorio, ese que venía en forma de paloma era la persona divina, o sea, el Hijo de Dios, el Logos eterno, que venía a poseer a la persona humana, Hijo de María con José. Así que en el bautismo joánico, o sea, en el bautismo de Juan, la persona divina poseyó a la persona humana, y una posesión de lo divino sobre lo humano, pero para él eran dos personas. Entonces, al decir que no había una persona con dos naturalezas, persona en griego, hipóstasis, dos naturalezas, ousia, una persona, una hipóstasis, es poseedor tanto de la naturaleza o de la ousia divina, pero al mismo tiempo es poseedor de la naturaleza o la ousia humana. Es poseedor de la naturaleza divina porque es Hijo de Dios desde siempre. No hubo un tiempo, no hubo un espacio donde Cristo no haya sido el Hijo de Dios. Siempre fue el Hijo de Dios. Pero esa persona, por misericordia y por amor a nosotros, decide participar de la historia humana, de nuestra temporalidad y de nuestras miserias, asumiendo una verdadera realidad humana. Y para asumir una verdadera realidad humana tenía que adoptar una identidad total y real, identidad humana. Entonces ahí es donde hace su aparición la doctrina de la encarnación, y el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, se hizo carne, o sea, participa de la historia nuestra tomando forma humana al hacerse Hijo de María. Entonces la Iglesia había enseñado: Cristo es el Hijo de Dios, y como es el Hijo de Dios, es Dios desde la eternidad.
Pero Cristo es hijo del hombre. ¿Por qué es hijo del hombre? Porque se hace humano en el seno de una mujer, en el seno de María, su madre. Nestorio estaba diciendo que habían dos personas, no una persona con dos naturalezas, sino dos personas. De tal manera que el Hijo de Dios para Nestorio no era el mismo Jesús, sino que el Hijo de Dios era otra persona totalmente diferente a Jesús, y que Jesús era simplemente el Hijo de María con José, y que el Hijo de Dios, que es el Logos o el Verbo eterno, poseyó al Hijo de María con José, que era la persona humana. Entonces estaba quebrantando la unidad de persona y estaba también quebrantando la doctrina de la doble naturaleza en Cristo. Eso lo enseñó Nestorio. ¿Qué dijo el concilio? El concilio dijo que lo que Nestorio estaba enseñando era una burda, falsa doctrina, porque si hay dos personas, entonces en el cielo se quebrantaría la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo de Dios, o sea, el Verbo, el Espíritu Santo, pero dice que Cristo está sentado, ¿qué?, a la diestra de Dios Padre. Entonces habrían cuatro: el Padre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo y el Hijo de María con José, que resucitó. Entonces no solamente se estaba quebrantando y falsificando la doctrina cristológica, sino que también se estaba directamente afectando la doctrina trinitaria. Pero ¿por qué Nestorio dijo eso? Porque él le tenía miedo al tema de la maternidad de María. Para Nestorio, María Nestorio llamaba a María la antropotokos. Antropotokos. La palabra antropotokos significa la madre de la persona humana. La madre de la persona humana. La madre de Jesús, persona humana. Porque según Nestorio, Jesús no era hijo de Dios, sino la persona humana, hijo de María y José. Por eso Nestorio llamaba a María la antropotokos, madre de la persona humana, madre de Jesús. Hasta ahí. Le tenía miedo a un título que el concilio de Éfeso posteriormente le da a la madre del Señor, y es Teotokos. Porque el concilio de Éfeso, este tercer concilio ecuménico, le dio el título a la madre del Señor de Teotokos, mientras Antropotokos es madre de la persona humana. Pero para decir que María era la madre de la persona humana, había que decir que no había una persona con dos naturalezas, sino dos personas. El concilio dijo: María es la Teotokos, el de Éfeso. Teotokos es madre de Dios según la humanidad. Madre de Dios según la humanidad. Cuando el concilio dice que María es la madre de Dios según la humanidad, eso es perfectamente entendible entre los teólogos, y eso no da confusiones, ¿ya? El concilio no está diciendo que por ser ella madre de Dios según la humanidad, no está diciendo el concilio que ella, o sea, que María le haya aportado la divinidad al Hijo de Dios. No, porque dice es madre de Dios según la humanidad. O sea, según la humanidad es que el Hijo de Dios, que es Dios, tomó de ella la naturaleza humana, su identidad humana. Pero entonces, ¿por qué madre de Dios? Porque Jesús es Dios. Eso es lo que el concilio de Éfeso está diciendo. Decir que ella es madre de Jesús es lo mismo que decir que ella es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Eh? Porque Jesús es Dios. Entonces es lo mismo. Y porque el concilio hace un exégesis de lo que dicen los evangelios. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la madre del Señor, ahí hay unas líneas claras. Entre esas líneas
vale la pena resaltar, número 1, la salutación del ángel. El ángel saluda a la Madre del Señor diciendo salve. El saludo de salve, en la antigüedad, ese saludo de salve, esa afirmación salve, no se le daba a cualquiera. Salve, o sea, a los reyes se les saludaba de esa manera: salve, oh rey, salve, porque va a ser la madre no de cualquier pintado en la pared, va a ser la madre de aquel a quien el Apocalipsis le llama rey de ¿qué? De reyes y señor de señores. Salve María, en hebreo Mirya, salve muy amada de Dios, ¿o no es así? Salve muy amada de Dios, su nombre, ¿ya? Salve muy amada de Dios, llena eres de ¿qué? De gracia, o sea, Regina Gracia, la totalidad de la gracia está en ti. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, la totalidad de la gracia está en ti. Bendita tú entre todas las mujeres, le dice el ángel. Ella se espanta y dice: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le enseña y el ángel le dice: el poder del Altísimo te cubrirá, vas a salir embarazada, y el santo ser que vas a tener será llamado ¿qué? Hijo de Dios, o sea, hijo del Altísimo. Peor, ella era una judía. El Sanedrín, ¿de qué se agarró para decir que Jesús era digno de muerte? De que Jesús había dicho que era hijo de Dios. Y el Sanedrín dijo: este hombre ha blasfemado en nuestra presencia, porque al decir que es hijo de Dios, está diciendo ¿qué cosa? Que es Dios. El ángel le está diciendo a María: el santo ser que vas a tener en tu vientre es el Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el ángel? Si para los judíos decir que es hijo de Dios Jesús era estar afirmando que era Dios, y el ángel le está diciendo a una judía: el ser que vas a tener es el Hijo de Dios, ¿qué le está diciendo? Que el ser que va a tener en su vientre es ¿quién? Es Dios mismo, es Dios. Eso es lo que le está diciendo. O Jesús no es Dios. Ah, bueno. Después, allá cuando fue a visitar a Elizabeth, ¿se acuerdan? Que era la mamá de Juan el Bautista, prima de la madre del Señor. La criatura brincó, o sea, Juan el Bautista. Y Elizabeth dice: ¿quién soy yo para que la madre de quién? De mi Señor venga a visitarme. Señor del hebreo Adonai. ¿Qué está diciendo Elizabeth? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Adonai, o sea, de mi Dios, venga a visitarme? Entonces, en la misma Biblia, o sea, en los mismos evangelios, se pone expedito este título que el concilio de Éfeso le da a la madre del Señor al llamarla Theotokos, madre de Dios según la humanidad. O sea, lo que el concilio quiere guardar es que reconozcan a Jesús como Dios. Lo que el concilio quiere salvaguardar es la doctrina de que Jesús es Dios. Y por eso le llama Madre de Dios. O sea, es la madre de Jesús. Sí, pero Jesús es Dios. Según la humanidad. Según la humanidad está aclarando que ella no le aportó su esencia o naturaleza divina, pero que le aportó su naturaleza humana. Y otra cosa dijo el concilio: ¿cómo hizo Jesús para no heredar el pecado?
que heredamos todos nosotros. Hay un pecado que se hereda, hay una herencia pecaminosa que popularmente se llama el pecado original. Entonces, si María, Madre del Señor, es toda humana, portadora del ADN de pecado de Adán y Eva, por ser una hija de Adán y de Eva, ¿cómo ella, cómo no le aporta ese ADN de pecado a su hijo, a su verdadero hijo, que es hijo de ella y al mismo tiempo hijo de Dios? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, la iglesia de Roma, hay un franciscano inglés llamado Duns Scotus, que él es del siglo XVIII, del siglo XVIII y XIX. Duns Scotus es muy famoso porque él es el creador de la teoría de la Inmaculada Concepción. Duns Scotus dijo, hombre, la única manera para que la Madre del Señor no le aportara al Señor el ADN de pecado que lleva todo ser humano, porque ahí hay un texto que dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el vientre ya somos portadores de un ADN pecaminoso. Entonces, Duns Scotus enseñaba, la única manera para que la Madre del Señor no le aportara ese ADN de pecado fue que ella fue preservada y guardada de pecado cuando fue concebida por sus padres. Según la tradición antigua, los padres de la Madre del Señor era Ana y Joaquín. No está en la escritura, está en la tradición antigua. Entonces, Duns Scotus dijo, cuando Joaquín y Ana, padres de la Madre del Señor, se unieron, Dios preservó a la Virgen, a la Madre del Señor, de todo pecado para que ella no le aportara ningún pecado. Esa teoría fue rechazada hasta por algunos romanos que no estaban de acuerdo con eso. Algunos romanos de la orden de los dominicos se opusieron a eso. Entonces, y además es una teoría nueva y exclusiva de la Iglesia de Roma. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Bueno, los padres de la Iglesia que enseñaban, los padres de la Iglesia iban al texto del Evangelio, el citado hace un instante, cuando el ángel se le aparece a la Madre del Señor, después de saludarla con una salutación real, le dice, llena eres de gracia. Ahí está el secreto. ¿Por qué ella no le aportó el ADN de pecado a su verdadero hijo, que es nuestro Señor? Porque en el momento de la concepción, en el momento de la encarnación, la gracia de Dios, el estado de gracia, la totalidad de la gracia, santificó, purificó a la Madre del Señor para que su verdadero hijo, que al mismo tiempo es verdadero hijo de Dios y verdadero hijo de ella, no heredara ningún tipo de vestigio de pecado. ¿Qué es la gracia? La gracia es un estado santificante, salvífico, estado santificante, estado justificador y estado salvífico. Algunos preguntaban, ¿y cómo esto es posible? El ángel le respondió a María, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero los teólogos que están en la responsabilidad de darle respuestas a los diferentes interrogantes de la fe que tenga la Iglesia en su peregrinar en la historia, han dicho lo siguiente: María fue llena de la totalidad de la gracia, porque el ángel se lo dijo, llena eres de gracia, porque el Señor está contigo. Y eso es posible porque en su absoluta voluntad Dios anticipó en María los méritos de Cristo.
los méritos y beneficios del Calvario, porque la gracia fue consumada en el Calvario, pero en virtud al acto de la encarnación, en virtud de que el Hijo de Dios tenía que tomar forma humana, volverse como nosotros, en virtud a ese magnífico misterio y milagro que era Dios uniéndose a la humanidad, la intemporalidad uniéndose a la temporalidad, lo eterno uniéndose a lo temporal, lo santo uniéndose a una raza pecadora. Pues ese misterio, por ese grandioso misterio, los beneficios salvíficos y santificadores del estado de gracia del Calvario fueron anticipados en la Madre del Señor para poder ella recibir en su vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios, que al Verbo Divino, que al Dios Hijo que se iba a hacer hombre. Entonces, mientras Duns Scotus estaba hablando del dogma de la Inmaculada Concepción, refiriéndolo de manera específica en la Madre del Señor, los padres de la Iglesia hablaban del dogma de la Inmaculada Concepción, pero no de la Madre del Señor, sino del Señor mismo. Quien fue concebido sin pecado no fue la Madre del Señor, quien fue concebido sin pecado fue el Señor. Él fue concebido sin pecado. A eso es lo que se le llama el dogma de la Inmaculada Concepción. Roma habla de la Inmaculada Concepción, pero de la Madre del Señor. La Iglesia antigua hablaba de la Inmaculada Concepción, pero del Señor. ¿Sí entienden? Del Señor, o sea, de Jesús, el que fue concebido sin pecado, fue el Señor sin ningún tipo de pecado, ni de pecado original, y mucho menos. No heredó ninguna naturaleza pecaminosa. Usted y yo hemos heredado una naturaleza pecaminosa, por eso usted y yo practicamos el pecado. Por eso usted y yo, si Dios no nos controla, queremos siempre estar saliéndonos del redil, porque nos encanta es lo malo, ¿o no es así? Por lo menos el Señor a este obispo tiene que controlarlo, ¿verdad? Porque como no lo controle, el obispo se le suelta la cadena. Así es. No sé usted si usted ya es un ángel, si está en el cielo, pero yo soy realista. Yo soy de carne y hueso. El Señor me tiene que estar controlando, si no se me suelta la cadena. Porque está ese ADN de ¿qué? De pecado. Claro, ahí está ese ADN hacia lo malo. Pablo no lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así decía Pablo, porque quiero agradar a Dios. En mí está el agradar a Dios, pero mis miembros se me rebelan y quieren agradar a la ley del pecado. Esa es una gran realidad. Sí, Señor. Entonces no podemos tapar el sol con un dedito. Entendido ahí, la Madre del Señor fue declarada en el Concilio de Éfeso como la Theotokos, Madre de Dios, según la que la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En algunas iglesias nuestras dicen: no, ella no es la Madre de Dios, ella es la Madre de Jesús. Es lo mismo. Entonces uno le dice: ay, Jesús no es Dios. Sí, así es. Entonces, es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que es según la humanidad. Lo que tomó de ella fue la naturaleza humana. Muy bien. El otro tema es el pelagianismo, la otra falsa doctrina por la que fue convocado este concilio.
El pelagianismo se le llama así porque su fundador fue un monje irlandés llamado Pelagio. Pelagio era un tipo espiritual, un hombre muy espiritual, lleno de oración, no como muchos de nosotros, ¿ya? El hombre era muy espiritual, pero era pocón en teología. Tenemos que tener un equilibrio. Las dos cositas tienen que ir de la mano. Una falsa apología a la espiritualidad que desencadena sectarismo y legalismo. Una falsa apología al conocimiento no ligado a los temas espirituales que desencadena racionalismo y poca sensibilidad hacia las cosas de Dios. Pelagio estaba acá, mucha oración, vida ascética, mística, pero pocón en teología. Entonces, si usted no sabe teología, no se ponga a estar enseñando lo que no sabe, porque puedes crear un nuevo sistema herético. ¿Qué dijo Pelagio? Que el hombre se podía salvar no solamente por la gracia de Dios, sino que también se podía salvar haciendo buenas obras. El hombre no solamente se salva por la gracia divina, no, sin necesidad de la gracia, el hombre puede obtener la salvación en la dinámica de hacer buenas obras. El concilio de Éfeso dijo, usted está equivocado. Si bien las buenas obras son importantes, las buenas obras son consecuencia de la gracia divina, porque también hay otro extremo en las iglesias evangélicas nuestras de última generación, y es que sí, salvos por la fe, porque por gracia sois salvos, y esto es un carisma, un don de Dios, no es de ustedes. Les encanta las epístolas paulinas, sobre todo Romanos, donde desarrolla una magistral teología de la gracia, y entonces se meten en la Reforma, donde Lutero habla de la gracia, donde Calvino también habla de la gracia, y se van al otro extremo, de que la salvación nada más es por la gracia de Dios, de tal manera que ya las obras no adquieren cierta importancia. No es importante las obras porque la salvación es por la gracia, pero se les olvida, sí, es cierto, la salvación es por la gracia, pero ¿en qué punto colocamos la gracia? ¿En qué estadio o escenario soteriológico colocamos la gracia de Dios? Bueno, le debemos de colocar en que Dios te ha dado la salvación no porque tú y yo la merezcamos, sino por su gracia. Pero para Dios darte a ti y a mí la salvación, no por nuestros méritos, sino por su absoluta gracia, se necesitó de algo. ¿O eso salió de la nada? Se necesitó de una gran obra. Por eso la gracia y las obras van de la mano. Sí, la salvación es por gracia, porque no son por nuestros méritos, pero la salvación al mismo tiempo es por obra. ¿Cómo así? Por una gran obra, por la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo que el Padre te salvara? La obra de su Hijo, la obra de Cristo. A Cristo le encantaba que le llamaran el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un término, un calificativo que significa el representante de todos los seres humanos. La gran obra de Cristo provocó la gracia del Padre. La gracia ha sido provocada por la obra cristológica, por la obra de Cristo. Por eso es que Santiago dice, una fe que no esté en el marco de las obras, la fe desconectada de la dialéctica de las obras, es una fe muerta. Contradice Santiago a Pablo cuando Pablo afirma que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe y la gracia de Dios. Contradice Santiago a Pablo cuando Santiago dice que si usted dice tener fe en Dios pero no tiene obra, esa fe es muerta, efímera, falsa. ¿Qué está entonces? ¿Dónde está el punto del equilibrio? No, ¿será que Pablo está hablando de unas obras y Santiago de otras obras?
Creo que sí. Cuando Pablo habla de obras, recuerden que él está hablando a los romanos. Él era un jurista, un abogado aquí como el rector pastoral de la congregación, el reverendo Estrada. Él era un jurista, un jurisconsulto. Y él le está diciendo a los hermanos de la comunidad de Roma que mediante las obras de la ley, o sea, mediante las obras del régimen jurisprudencial de la ley, nadie se puede salvar. Por eso dice, la salvación no es por obra. ¿Por qué nadie se puede salvar? Porque ninguno de ustedes ha cumplido a cabalidad el marco de las obras de la ley. Entonces, como nadie lo ha cumplido, la salvación no se obtiene mediante ese planteamiento por la incapacidad humana de cumplir dichas obras o dichas exigencias jurídicas. Nadie es salvo a través de esto. Cuando Santiago habla, la fe sin obras es muerta, ¿de qué obras está hablando? No está hablando de las obras jurisprudenciales paulinas señaladas en la epístola a los romanos. Está hablando de lo que nuestro Señor en los evangelios dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que las obras de Santiago podíamos definirlas como las consecuencias o frutos que la fe madura en Cristo produce en el creyente, en el carácter vocacional, peregrino y servicial de cada creyente. Muéstrame tu fe a través de tus obras, porque si tu fe es genuina, tu fe es productora de frutos, de obras, es lo que Santiago está diciendo. Mientras Santiago le está hablando al creyente que ya conoció a Cristo, que hace parte de la iglesia, que está en un proceso de crecimiento en la gracia, que la fe está dando frutos en él, que él llama obras, Pablo le está hablando a unos creyentes inmersos en el contexto jurídico romano, porque para los romanos todo era la ley. Acuérdense, el derecho romano, todo era la ley, ¿ya? Entonces le está hablando a esos creyentes donde su fundamento era la ley y el cumplimiento irrestricto de ese marco jurídico y de ese marco legal. Entonces Pablo les está aclarando: la salvación que Dios les ha dado a ustedes no es por el cumplimiento de esos artículos, de esos decretos, de esas acciones o de esas obras que hay en la ley, sino que es por la gracia de Dios, por la fe en Él. Pero eso no tiene nada que ver con los frutos, con las consecuencias, con las obras que la fe madura y robusta debe producir en usted, porque usted debe producir obras. Jesús llegó a la higuera y no encontró fruto, ¿y qué ocurrió? La maldijo. Entonces, como higueras tenemos que producir frutos. Esos frutos es lo que Santiago llama las obras, como acervo probatorio, porque esas obras se convierten en acervo probatorio de tu genuina y verdadera fe en Cristo. Porque ¿de qué me vale a mí estar diciendo que tengo fe, pero es una fe virtual? Es una fe meramente en el plano de la virtualidad, del Facebook, una fe tuiresca, una fe whatsappera, ¿eh? Pero no es una fe Instagram, pero no es una fe messenger, pero no es una fe existencial. O sea, no es una fe de axioma, de acción. No es una fe querigmática, del querigma, sino por allá, una fe virtual. No, tengo que ser realista. Usted dice que cree en Cristo, demuéstrelo. ¿Dónde están sus obras y sus frutos de su fe en Cristo? Muy bien. Así que a Pelagio también le dieron, ya le voy a dar la palabra, reverendo. A Pelagio le dieron hasta con el balde del agua
por decir que la salvación no solamente era por la gracia de Dios, sino por tus esfuerzos desconectados de esa gracia de Dios. Adelante, reverendo Víctor. Sí. Así es. Perfecto. O sea que uno de los propósitos del orden creacional humano es hacer buenas obras. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien. Seguimos avanzando, reverendo Estrada. Vamos al cuarto concilio, porque no me puedo detener. Esto es una sinopsis así. El cuarto concilio cristológico y ecuménico se realizó en la ciudad de Calcedonia. Fue realizado, convocado en el año 451 después de Cristo, siglo V también, y fue convocado por el emperador de Oriente Marciano. Este cuarto concilio cristológico y ecuménico se convocó para debatir dos falsas doctrinas también, dos regalos más. Una de esas falsas doctrinas era el famoso eutiquianismo. El eutiquianismo se le conoce con el nombre de eutiquianismo porque su fundador fue otro obispo, el obispo Eutiques. El obispo Eutiques fundó el eutiquianismo. ¿Qué enseñaba el obispo Eutiques? Afirmaba que la humanidad de Cristo no era semejante a la nuestra. O sea, Eutiques no negó la doble naturaleza en Cristo, divina y humana. Lo que sí negó es enseñar que la humanidad de Cristo fuera semejante a la nuestra. Para él, la humanidad o naturaleza humana de Cristo era especial, era diferente a la nuestra. Y era diferente a la nuestra porque según él, Cristo provenía de la unión del Espíritu Santo con su madre, con la madre del Señor, no una unión sexual, ¿no? Entonces, por esa simple razón, por Cristo no tener padre humano, según Eutiques, entonces su naturaleza humana era diferente a la nuestra. El concilio de Calcedonia también condenó a Eutiques por afirmar que en Cristo no había una verdadera naturaleza humana como la nuestra, sino diferente, porque si Cristo no tiene una verdadera naturaleza humana, entonces no es un verdadero hombre. Y al no visitar nuestra humanidad desde la realidad de una naturaleza humana como la nuestra, no nos podía salvar, porque hay un texto que dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también debió participar de lo mismo. Así que por esos detallitos, Eutiques fue condenado como hereje. O sea, en la antigüedad hasta los detalles eran importantes. Si estuviéramos muchos de nosotros en esos tiempos de la iglesia antigua, le aseguro que muchos de nosotros saldríamos mal parqueados y mal librados, sobre todo en estos tiempos donde en el interior de muchas de nuestras iglesias evangélicas las cosas que se dicen y que se practican son hasta rayando en el escándalo, son hasta escandalosas. Cuando hay predicadores neopentecostales nuestros diciendo que cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, entonces cada uno de nosotros se nos debe llamar Jehová Junior. Usted es un Jehová Junior. Eso lo dijo un famoso predicador evangélico neopentecostal de allá de Guatemala, uno muy famoso que aman bastante en el movimiento evangélico. Ese mismo pseudo predicador dijo que cuando Ananías y Zafira
cuando Simón el mago fue donde Pedro y le dijo a Pedro, le ofreció a Pedro un dinero para que Pedro a cambio le diera el don del Espíritu Santo, y cuando Pedro le dice, perece tú y tu dinero, este pseudo predicador famoso, es un famoso hereje, también dijo que el que se equivocó era Pedro, porque Pedro hasta quiso hacerle a Simón lo que le hizo a Ananías y Zafira, que a Ananías y Zafira murieron. Entonces también quería, con una declaración de juicio, matar a Simón el mago, pero que no le funcionó su estrategia. ¿Por qué? Porque Simón el mago lo único que quería era dar una ofrenda, porque el don del Espíritu Santo se obtiene, así lo dijo, mediante una ofrenda, o sea, con dinero, y mediante una ofrenda que se dé, porque la palabra hay que sellarla, hay que sellar la palabra con un dinero. Y a esos herejes los aplauden hoy, y tienen gente en cantidad. Entonces, si esas cosas que se dicen hoy se dijeran en esa época, todos esos herejes hubiesen estado condenados, porque Eutíquez, un obispo importante, solamente dijo: la naturaleza humana de nuestro Señor no era semejante a la nuestra, porque su padre no era José, sino Dios. Por decir eso, el Concilio de Calcedonia declara a Eutíquez y a su enseñanza una falsa doctrina. La otra falsa doctrina por la que se convocó el Concilio de Calcedonia era una doctrina muy parecida al eutiquianismo, pero esta doctrina enseñaba que nuestro Señor Jesucristo nada más era poseedor de una sola naturaleza, de la naturaleza divina. A esa falsa doctrina se le llamó el monofisismo. El monofisismo. El monofisismo enseñaba que el niño nacido de la Virgen María era poseedor únicamente de una sola naturaleza, de la naturaleza divina. Este sí que negaba completamente la naturaleza humana. Durante los primeros siglos, la obsesión de muchos era enseñar sobre Cristo, y era tratar de responder y decir quién es Cristo, tratar de enseñar quién es Cristo. Por eso caían en todos estos errores. El monofisismo entonces negó la naturaleza humana y sostuvo el nacimiento de Jesús, pero poseedor únicamente de la naturaleza divina. Estas dos falsas doctrinas también fueron condenadas en el Concilio de Calcedonia, el cuarto de los concilios cristológicos y ecuménicos. Después vino un quinto concilio. Deme la hora, por favor, reverendo. Faltan 10. Bueno, vamos bien. El quinto concilio, no podemos entrar en detalles, en minucias. El quinto concilio cristológico y ecuménico se realizó en Constantinopla. Por eso se le llama Quinto Concilio Cristológico y Ecuménico Segundo de Constantinopla. Se realiza en el año 553, convocado por el famoso emperador de Oriente, Justiniano. Ese emperador es muy famoso, porque en la historia del derecho romano se habla de este emperador, de Justiniano, que hizo un gran aporte a el desarrollo del derecho romano. Este emperador convoca a un quinto concilio. Participaron los obispos de la Iglesia Universal, y en este quinto concilio no se convoca para debatir una nueva herejía, sino que se convoca para debatir y hablar sobre los derivados del nestorianismo. Acuérdense que el nestorianismo del obispo Nestorio
que fue condenado en el tercer concilio ecuménico que se hizo en Éfeso. Nestorio, que decía que no había un Jesús con dos naturalezas, sino dos ¿qué? Personas. Bueno, todavía estaban los derivados de esa enseñanza. Y esos derivados del nestorianismo fueron resumidos, condensados en una obra llamada Los Tres Capítulos. ¿Qué eran los tres capítulos? Era una obra literaria, teológica, argumentativa, donde el señor Ibas de Edesa, es un obispo, Ibas de Edesa, el señor Teodoreto de Ciro, otro obispo, y el señor Teodoro de Moxuestia, repito, tres obispos se unieron. Ibas de Edesa, Teodoreto de Ciro y el señor Teodoro de Moxuestia se unieron y escribieron una obra llamada Los Tres Capítulos. Esa obra, ¿para qué la escribieron? Para defender el nestorianismo, para decir que Nestorio tenía la razón, porque no había un Jesús con dos naturalezas, sino que habían dos personas. Esa obra tuvo un gran impacto, porque en esos momentos todavía había una cantidad de cristianos que eran adeptos a Nestorio. Trataron de revivir nuevamente el nestorianismo. Eso era peligroso. La iglesia convocó un concilio para declarar esa obra, llamada Los Tres Capítulos, como una obra herética, y de esa forma tratar de exterminar los últimos vestigios heréticos que estaban haciendo apología al nestorianismo. Para eso se convocó el quinto concilio cristológico y ecuménico, que se hace en Constantinopla. Ya en Constantinopla con iban dos concilios, porque mire lo que llevamos. El primero de los ecuménicos se hizo en Nicea, el segundo ecuménico se hizo en Constantinopla, el tercero ecuménico se hizo en Éfeso, el cuarto ecuménico se hizo en Calcedonia. Ahora este quinto ecuménico vuelve y repite la ciudad de Constantinopla. Iban dos en Constantinopla, los demás iban uno en cada ciudad. Después vino un sexto concilio cristológico y ecuménico. También se hizo en Constantinopla. Se le conoce en la historia como sexto concilio cristológico y ecuménico, así usted lo puede investigar. Tercero de Constantinopla. Este sexto concilio se realizó en el 680, siglo VII de la era cristiana, y fue convocado por el emperador de Oriente, Constantino IV. Constantino IV. O sea, antes de él habían venido otros Constantinos. O sea, la dinastía de los Constantinos se inicia con el primer Constantino, el que beneficia al cristianismo dándole estatus legal. Después de ese Constantino vinieron otros emperadores que en honor al primer Constantino, al gran Constantino, adoptaron el calificativo de Constantino también. Este era el Constantino IV. Constantino IV convoca al sexto de los concilios cristológicos y ecuménicos. Se hace nuevamente en la capital o en la sede imperial de Oriente, en la ciudad de Constantinopla. Este sexto concilio fue convocado para debatir una falsa doctrina prima hermana del monofisismo. El monofisismo fue una falsa doctrina condenada en el quinto concilio, y ahora ese mismo monofisismo había engendrado otra falsa doctrina que recibió el nombre de el monotelismo. El monotelismo enseñaba que en Cristo solamente había una voluntad, y era la voluntad divina. Eso lo decía el monotelismo. El monofisismo decía: en Cristo nada más hay una naturaleza, la divina, la humana no, pero Él nació.
pero nada más con una naturaleza. El monotelismo, que era una corriente del monofisismo, o sea, era una hija del monofisismo, enseñaba, basándose en ese argumento del monofisismo, de una sola naturaleza en Cristo, y decía que en Cristo había una sola voluntad, que era la voluntad divina. ¿Qué dijo el concilio? Incorrecto, porque si en Cristo hay dos naturalezas, cada naturaleza tiene unas propiedades, una estructura característica inherente de la naturaleza. Por ejemplo, como Cristo es poseedor de la naturaleza divina y es Dios, todos los atributos divinos están en Él. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad, inmutabilidad, santidad, autoridad, amor, etcétera, eterno, porque es Dios. No es menos Dios, es Dios. Pero como es humano, todas las características humanas, tanto emocionales, o sea, tanto psíquicas como físicas, están en Él. No solamente es un humano porque tenga cuerpo humano, es un verdadero y completo humano, desde lo físico hasta lo psíquico, hasta lo emocional. Así que en Cristo hay dos naturalezas, dijo este concilio. En Cristo está la naturaleza divina. Como está la naturaleza divina, en Cristo está la voluntad divina. Pero como Cristo es poseedor de la naturaleza humana, Cristo también tiene una voluntad humana. ¿De dónde sacó eso el concilio? Del Evangelio. En la oración de Jesús que hace al Padre, donde dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre, la oración de Jesús fue: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ahí el concilio dijo: hombre, cuando él dice que no se haga mi voluntad, está hablando de la voluntad humana, sino la tuya, está hablando de la voluntad divina. En otros textos del Evangelio, Jesús había dicho: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. En el Evangelio de Juan, cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, Jesús le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y no me has aprendido a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Dios en Trinidad de personas tiene una voluntad, la voluntad divina, la voluntad de Dios. Pero ocurre que una de las hipóstasis o personas de la Trinidad, además de poseer la naturaleza divina, como las otras dos hipóstasis o personas, Padre y el Espíritu Santo, el Hijo es poseedor de la naturaleza humana. Ni el Padre ni el Espíritu poseen naturaleza humana, mientras que el Hijo es poseedor de ambas naturalezas, la divina y la humana. Como es poseedor de la naturaleza divina, los atributos divinos que hay en el Padre y en el Espíritu están en Él. La voluntad única y divina de Dios, Trino, está en Él. Pero como humano, tiene todas las características de nosotros, los hombres. Él resucitó. ¿Y cómo resucitó? Como hombre. Porque Él le dice a Tomás: tócame, un espíritu no tiene carne. Tócame, puedes tocarme, tengo carne. Juan dice: Dios es espíritu. No lo dice Juan, no lo dijo Jesús. Dios es espíritu. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Él es espíritu. Mas sin embargo, Jesús le estaba diciendo a Tomás: tócame, un espíritu no tiene carne, yo sí tengo. Entonces, mire el gran misterio y de la maravilla de Jesús, que en Jesús está consumada la deidad, pero al mismo tiempo está consumada la humanidad. O sea, el creador
con sus seres criaturales se encuentran en la estación crística. O sea, en Cristo Dios y el hombre se encuentran, porque Cristo es poseedor de ambas esencias. Si es poseedor de la esencia humana, no solamente tiene un cuerpo humano, sino unas características psíquicas humanas. Dentro de esas características psíquicas humanas está su voluntad como hombre, su personalidad como hombre. Por eso la madre del Señor no podía ser cualquier barulaque, no podía ser cualquier chismosa, porque ocurre que el único ser humano que tiene una relación directa con el Hijo de Dios, que es Dios, ¿quién es? Su mamá, nadie más, porque no tenía padre humano. José no era su padre biológico, pero sí tenía una madre biológica. Entonces había que escoger una mujer especial. Físicamente, ¿a quién se iba a parecer Jesús? A su mamá. ¿De quién más va a heredar rasgos físicos? Si no de su mamá. Nosotros heredamos no solamente rasgos físicos, sino también emocionales de nuestros padres. La madre del Señor tenía que ser una mujer especial, porque Dios no podía aventurar que su hijo, que el Hijo de Dios, que es Dios, heredara rasgos físicos o emocionales de cualquier mujer. Tenía que ser una mujer llena de piedad, una mujer llena de caridad, obediente. Lo demostró. Ella sabía lo que le esperaba, porque si José la denuncia públicamente ante los magistrados, después de él probar, mire, aquí teníamos un compromiso, estábamos desposados, o sea, éramos novios con un compromiso firmado, la boda se iba a celebrar en tal fecha, pero ocurre que esta señora yo no la he tocado, no le toqué ni el callo del dedo chiquito, y ocurre que esta mujer está embarazada, me fue infiel. Si la iban a convocar los magistrados, bueno, hija, presenta tu defensa. Este hombre te está diciendo que tú le fuiste infiel, que estás embarazada. Vemos que estás embarazada, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero defiéndete. Y ella iba a salir con el cuento. No, sus excelencias. Lo que ocurre es que el ángel Gabriel se me apareció, como hija, cuidado lo que dices, ¿eh? Sí, que el ángel Gabriel se me apareció y el ángel Gabriel dijo que el espíritu del Señor de Adonai, ¿cómo? Que el espíritu de Dios, sí, que el espíritu de Adonai iba a venir sobre mí, entonces que yo iba a salir embarazada, ajá, y el niño que tengo aquí en mi barriguita es el hijo de Adonai, es el hijo de Dios. Blasfema, la mataban ellos ahí mismo por la blasfemia terrible que estaba diciendo. Por eso José es el representante del hombre lleno de caridad, del hombre piadoso, que no piensa en sus emociones, sino en el del otro. Y por eso quería dejarla secretamente para que no le pasara aquel destino terrible. Bueno, José, custodio del Señor. A José le podemos llamar el custodio de la encarnación, porque estaba ahí custodiando el templo humano donde el Verbo se encarnó por 9 meses, que era su madre, la Virgen, hasta que naciera. El concilio estaba diciendo, él tiene voluntad humana, porque todo lo humano lo tomó de su madre. Sí, que tenía 2 voluntades, la humana y la divina, pero la humana estaba sometida a la voluntad divina. El último concilio fue ya no cristológico, sí fue ecuménico, pero no cristológico. Cuando decimos que el 7º concilio no fue cristológico sino ecuménico, se le llama 7º concilio ecuménico segundo de Nicea, del año 787, convocado por la emperatriz Irene. Este 7º concilio fue convocado por una
controversia tremenda que se formó. Era la controversia de los íconos, o sea, de las imágenes. ¿Oyó? Ya en esa época, años 700, siglo VIII, todavía la iglesia no se había dividido. Hasta ahí era una la iglesia. Todavía no teníamos la iglesia latina con su hegemonía, porque la hegemonía de la iglesia latina ya se desemboca, es del siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XI, y se da la división de la iglesia en dos jurisdicciones, la jurisdicción de la iglesia latina y la jurisdicción de la iglesia ortodoxa, que es lo que comúnmente conocemos como el Cisma de Oriente, que se da entre el 1053 y 1055. Año 787 está todavía a unos 2 siglos de distancia. Pero ya por esa época los cristianos empezaban a usar íconos, o sea, empezaron a usar imágenes, no imágenes de esculturas, sino imágenes bidimensionales. Esto, cuadros. Las esculturas son imágenes tridimensionales. La cristiandad se dividió en dos bandos, porque había unos cristianos que decían que utilizar imágenes bidimensionales, cuadros, violaba el mandamiento que dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Los cristianos que estaban de acuerdo con las imágenes decían que ahí no había una violación a ese mandamiento. Entonces la emperatriz Irene convoca a el 7º y último concilio ecuménico, porque después la iglesia se divide y ya no hay más concilios ecuménicos. Convoca a este 7º concilio, se hace en Nicea, asistieron unos 500 obispos de la Iglesia Universal para debatir ese tema. ¿Qué dijo el concilio? Primero el concilio hizo un análisis de el tema de las imágenes. Fue al Éxodo, porque está en el Éxodo. El Señor le dice: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas, etc. No te inclinarás a esas imágenes ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ok, ahí está el texto. Pero el concilio dijo: y entonces, ¿será que esto es una prohibición a imágenes? Porque si esto es una prohibición radical y literal al tema de las imágenes, entonces el mismo texto más adelante se contradice. Porque el Señor le dice a Moisés: hazte una imagen de una serpiente de bronce, la vas a colocar en un asta y la vas a colocar en alto. Todo israelita que sea mordido por una serpiente, que mire esa serpiente, se sanará de la maldición del veneno de las serpientes. Y el Señor estaba diciendo: no te hagas imagen de nada de lo que está en la tierra, y menos la serpiente, porque ahora vamos a explicar qué representaba la serpiente. Ocurre que la serpiente era la representación en la antigüedad de la maldad. El mal, el diablo, era representado bajo una serpiente. No dice el Apocalipsis, no denuncia el Apocalipsis a Satanás y le llama ¿cómo? Serpiente antigua, que en una emisora muy popular de aquí evangélica, una vez reprendiendo, usted sabe que reprenden hasta la mosca, que culebra vieja, ¿no le parece? Serpiente antigua. Así que la serpiente era la imagen que representaba el mal. Es más, en Egipto y en los pueblos paganos se adoraba a la serpiente, se le rendía culto a esa imagen. Y Moisés levanta a la serpiente diciendo que el Señor le había dicho que levantara una serpiente y que todo el que la mire se iba a sanar. ¿Cómo es esto? No es una violación al no te harás imagen. Lo otro, cuando Moisés sube a la montaña, el pueblo había hecho un becerro, ¿se acuerdan? Y le estaban rindiendo culto.
Y el Señor le dice a Moisés que baje. Ustedes conocen la historia. El becerro, ¿a quién representaba? Al dios Baal, que era representado bajo la imagen de un buey, de un becerro. Bueno, el Señor le dice a Moisés: hágase el tabernáculo conforme al modelo que le mostré. ¿Y cómo hizo Moisés el tabernáculo? Con imágenes, porque el tabernáculo tenía 2 imágenes de querubines con sus alas aladas, y no eran imágenes bidimensionales, sino imágenes tridimensionales, porque eran de oro. Vamos más allá. Salomón, cuando construyó el templo del Señor en Jerusalén, se pasó de piña, porque mandó a hacer 2 imágenes tridimensionales de 4 metros de madera, y las recubrió, y recubrió las imágenes de oro puro. Eran imágenes de 2 querubines de madera, tridimensionales, y estaban allá en el lugar santísimo. Y delante le colocó el arca, el tabernáculo, o sea, con las otras imágenes de los otros querubines. O sea, que habían 2 grandes acá y 2 acá pequeños, habían 4. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿qué hacía? Se postraba. Si lo veía un evangélico amigo, hermano nuestro, miércoles, mire, ¿verdad? Postrado, y allá estaban las imágenes. Enseguida, ¿qué iba a decir? ¿Es un qué? Idólatra. ¿Verdad? Ante el primer vistazo, como si fuera poco, vino Salomón y mandó a hacer imágenes de ángeles en retablos de madera para adornar todas las paredes del templo. Ustedes se imagínense por un momento que este es el templo de Jerusalén, que es Salomón hizo. Y allá en el altar hay 2 imágenes de querubines de 4 metros. Aquí no entran, no caben. Y ahí hay otras imágenes de otros querubines más pequeños. Y todas las paredes de la comunidad Anabautista La Unción llenas de figuritas de ángeles. El que entre aquí, enseguida, que dice: aquí lo que hay es idolatría. Explíqueme eso entonces. O sea, ¿cómo usted explica el mandamiento de no te harás imagen con estos textos donde dice que en el culto del templo de Jerusalén había imágenes? Entonces, ¿cómo explicamos? ¿Cuál sería la explicación? Bueno, el concilio, ¿qué dijo? Cuando el mandamiento dice no te harás imagen, eso está en un contexto. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Los cananeos, que eran diferentes etnias, diferentes pueblos, le llamaba cananeos a las diferentes etnias que habitaban la tierra de Canaán, eran politeístas. Ellos, por ejemplo, adoraban a los astros, al sol, la luna, las estrellas, adoraban a algunos animales, adoraban a algunos bestias y monstruos marinos, y a cada uno representaban con una imagen. Cuando el Señor dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas, lo que está es condenando el culto pagano de los pueblos cananeos. Eso es lo que está condenando el Señor. Lo que el Señor está diciendo: cuidado, ustedes van a adoptar los cultos paganos que los cananeos tienen, las diferentes expresiones cúlticas e idolátricas que los cananeos tienen. Entonces, lo que está condenando el Señor es eso, es adoptar cultos paganos. En el resto, las imágenes de los querubines que había en el templo, ningún israelita adoraba esas imágenes. La imagen de la serpiente, dice allá Jesús: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. O sea, la imagen de la serpiente era un tipo de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué era un tipo de Cristo la imagen de la serpiente? Porque el que era mordido por una serpiente
El veneno, la maldición del veneno se detenía cuando supuestamente se miraba a la serpiente que Moisés había construido por mandato de Dios. Si eso lo llevamos al plano de Cristo, la raza humana estaba destinada a la muerte. ¿Por qué estaba destinada a la muerte? Por el veneno de algo que se llama pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado, la serpiente antigua allá en el Edén hizo que pecáramos, nos infectó con el veneno del pecado, que a su vez produjo muerte, maldición. Nuestro Señor, dice allá un texto del Nuevo Testamento, se hizo ¿qué? Se hizo maldición por todos nosotros. O sea, llevó todo el veneno del pecado, de la maldición y de la muerte, de tal manera que el que mira a Cristo, que se ha hecho maldición por todos nosotros, queda sano de la maldición del pecado y de la muerte. Por eso esa serpiente era tipo, símbolo de Cristo. Ahora, el Concilio de Nicea, el ecuménico, dijo: es lícito las imágenes bidimensionales que se hagan recordando, por ejemplo, a los apóstoles, a los grandes mártires, pero a esas imágenes no se les rinde adoración, porque todo el que le rinda adoración a una imagen, entonces se convierte en idólatra. Un ejemplo, la cruz. Esa cruz es una ¿qué? Pues una imagen. Pero aquí nadie en la comunidad La Unción viene a arrodillarse ante la cruz, a pedirle: ay, crucecita, Santa Cruz, ayúdame. Porque si hacemos eso, estamos haciendo un uso indebido de la imagen, y el uso indebido de la imagen me convierte en un idólatra. ¿De cuándo hay idolatría? La idolatría en sí no está en la imagen. La idolatría en sí está cuando hago un mal uso de la imagen. Si usted va a una iglesia luterana, iglesia evangélica, la primera que se fundó, ustedes en la iglesia luterana van a encontrar imágenes bidimensionales de los vitrales, ¿o no? Imágenes bidimensionales de vitrales. Pero un luterano no le pide la imagen. Algunas iglesias luteranas son hasta más tradicionalistas, y no solamente tienen vitrales, sino que tienen algunas esculturas, algunas esculturas tridimensionales. Por ejemplo, la escultura de Lutero. Pero a qué luterano se le va a ocurrir y se le va a pasar por la cabeza que va a llegar ante la escultura de Lutero a ponerle una vela y a pedirle a la escultura de Lutero? Si hace eso, ha caído en idolatría. Si no hace eso, no ha caído en idolatría. Así que en nuestro mundo evangélico nos han dicho que la imagen como tal, ya la imagen como tal aquí ya es idolatría. Es idolatría cuando paso al tema de la adoración, al culto de la imagen. Porque si la imagen como tal es idolatría, entonces todo Israel fue idólatra. Habría que condenar a Israel como un pueblo idólatra, porque tenían imágenes y esculturas. Roma tiene imágenes, pero Roma vive del culto a las imágenes. Entonces, cuando una tradición de fe vive del culto a las imágenes, ha pasado ahora al escenario de la idolatría. Muy bien. Hasta aquí nos ayudó el tiempo. Reverendo Estrada, muchas bendiciones. ¿Cuántos aprendieron? Ok. Bueno, esperamos que este tiempo nos haya sido de bendición.